Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Roberto Félix. Soy filósofo por la Universidad del Claustro de Sor Juana y en esta oportunidad vamos a poder analizar el método socrático. Así que si les parece bien, vamos a comenzar. Bien, pues hablar del método socrático es hablar sobre uno de los aspectos más importantes y fundamentales en la historia del pensamiento de Occidente. Hoy en día todavía las ciencias exactas y las ciencias sociales se sirven de una metodología. En tanto que nosotros podamos comprender y analizar el método socrático, nos ayudará no solamente en el ámbito académico, sino en los retos y problemas que se nos presenten día a día. Así que vamos a comenzar primero con los antecedentes históricos y nos vamos a situar en la época clásica griega. Estamos hablando de los siglos V y IV antes de Cristo, donde tenemos a un personaje muy importante que se llama Solón. Es este personaje quien logra hacer unas reformas muy importantes en lo que respecta a la administración del gobierno, que pasa de una aristocracia a una timocracia. Esto es, de una administración por parte de los nobles y un príncipe a permitir la administración también de la gente que aporta económicamente al Estado. Entonces, cuando logra esto, vamos a decir que son los fundamentos de lo que hoy conocemos como democracia. Eh, Debido a esto, la gente se va a preocupar por su educación, por su desarrollo cultural, por cómo desempeña su oficio, su profesión. Entonces, evidentemente y en consecuencia, tenemos un florecimiento en todos los aspectos culturales de la sociedad. En el arte, por ejemplo, tenemos avances en la música, en la poesía, en la escultura, en las ciencias podemos encontrar avances en las matemáticas, en las ciencias naturales, en la historia. Todo esto respaldado por una actividad muy importante, que es la filosofía. Y aquí es donde entra nuestro personaje Sócrates, que es un personaje que de alguna forma retoma muchos aspectos de sus antecesores, que son los filósofos presocráticos o naturalistas, y que ya se habían planteado la pregunta por la existencia del hombre en el mundo. ¿Qué es este mundo que se nos presenta ante los ojos? ¿Por qué pienso? ¿Por qué puedo analizar los conceptos? Personajes como Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Tales de Mileto, todos ellos fueron grandes precursores del pensamiento filosófico. Y cuando se hace presente Sócrates, retoma estos aspectos importantes junto a lo que se da en esa actualidad que vive él, que es el debate público, porque da la casualidad que tenemos también otra actividad que se presenta como el estudiar cómo ganar los debates públicos. Y aparecen estos personajes que son los sofistas, que se encargan precisamente de eso, de aprender todas las herramientas que puedas tener para ganar los debates en el Senado. Sócrates es un personaje al que no le interesa ganar las disputas, sino que le interesa encontrar la verdad. Y esa es la diferencia entre una actividad y otra. Siempre fundamentando el desarrollo del humanismo, porque es el hombre el que se sitúa en el centro del universo y a partir de su razonamiento es donde va a intentar comprender todo lo que le rodea. Pero ¿quién fue Sócrates específicamente? Bueno, junto con Platón y Aristóteles es uno de los personajes eh, fundadores de la filosofía clásica y que cuando los medievales los retoman, van a encontrar que ahí es donde florece propiamente el pensamiento occidental y hacia adelante, hoy en día todavía siguen siendo muy importantes. Algunos aspectos generales sobre la vida de Sócrates es que vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo. No dejó escrito sobre sus ideas, él prefería el diálogo. Y entonces hubo tres autores que hablaron sobre él, Platón, Jenofonte y Aristóteles. Hubo algunos otros que también hablaron sobre él, pero los principales son estos tres, y específicamente Platón, porque Platón en cada uno de sus diálogos, el personaje principal es siempre Sócrates, que va a desarrollar esta misma metodología de la mayéutica.
Y hablando precisamente sobre este método, vamos a decir que la mayéutica es una metodología donde el principal elemento es el diálogo, es un método dialógico y también es un método inductivo. ¿A qué me refiero con inductivo? A que parte de accidentes, de características para poder llegar a un conocimiento general. Esto es parte de lo particular a lo general. Y todavía encontramos hoy en día metodologías que están fundamentadas en el método inductivo. La conversación se centra en un tema en específico y bajo la pregunta ¿qué es? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Todo esto siempre fundamentado en que Sócrates se va a dirigir hacia las personas que él considera deben saber, deben sustentar el conocimiento. Si quiere él saber qué es la justicia, se va a dirigir a un político. Si él quiere saber qué es el conocimiento, se va a dirigir a un maestro. Si él quiere saber qué es la poesía, se va a dirigir a un rapsoda o a un poeta. De esta forma, él siempre pone por delante la idea de que él desconoce sobre el tema y que las preguntas que está haciendo van a llegar a solucionar esa duda que tiene. Pero aquí entra precisamente un aspecto muy importante de su metodología, que es la ironía socrática. A continuación vamos a ver un ejemplo que nos ayude a comprender un poquito esto de cómo se da el diálogo y cómo podemos nosotros entender el procedimiento de esto mismo. Hay más Sócrates. Desarrollo Sócrates. Oh, excelente, Hipias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. Ahora ya vas tan bien equipado. Al gimnasio, a comunicar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañar. Es un discurso que le he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la vida? Claro, ciertamente. Y si eres capaz de explicarlo. Nada es más fácil. Una bella virgen. ¿Qué hay en Sócrates? Lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, verás. ¿Se puede decir una bola es bella? Sí. Una bola de luna de la belleza. ¿Y una bella carrera? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un ejemplo tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? Soy tan rústico. De todos modos, tú debes aceptar que una bella carrera es bella. Sí, quizá, pero la más bella carrera en comparación con una bella virgen es fea. La bella de las vírgenes se la fea en comparación con Dios. Pues eso es lo que quieres decir exactamente. Y sin embargo, antes dijiste una bella virgen, era entiendo lo que es bello. Y para las veces que comparada con Dios es fea. Puede ser bella o fea al mismo tiempo. Pero explicaré cuando quieras saber desarrollo. Muy bien, en este ejemplo nos podemos dar cuenta cómo es que precisamente opera esta parte de la ironía socrática. Sócrates se presenta como este personaje que desconoce, pero no es que en la generalidad Sócrates no sepa nada, sino que más bien quiere poner en evidencia a aquellos personajes que se dicen ser poseedores del conocimiento. En este caso, Hipias asegura saber lo que es la belleza, pero cuando pasa por el examen que le realiza Sócrates, se da cuenta que sus argumentos se traicionan. El argumento A no sigue al argumento B y por lo tanto el resultado, la consecuencia está equivocada. En tanto que el interlocutor se da cuenta de su error, lo que va a hacer a continuación Sócrates es plantear una hipótesis que pueda satisfacer tanto a Sócrates como al interlocutor y a partir de ahí puedan realizar un examen y ponerla a prueba. Con hipótesis me refiero a una suposición que se hace sobre un tema y que necesita pasar por un examen para poder llegar a comprobar si esta hipótesis es real o no, si este planteamiento puede ser considerado como algo cierto o algo falso.
Y partiendo precisamente de esta base, se ayuda al interlocutor a realizar razonamientos encadenados y que pueda caer que antes estaba en el error y que entonces llegue a comprender aquello que está diciendo y se genera un conocimiento nuevo, previo a lo que antes suponía. En este caso, pues Hipias decide seguir de largo y evitar la confrontación con Sócrates, porque pues bien era conocido Sócrates por poner en aprietos a este tipo de personajes que pues al conocerle preferían ya en algún momento no dedicarle tiempo porque no les gustaba que los dejaran ridículo, ¿no? Al respecto también, Sócrates se va a considerar como un partero y de ahí proviene precisamente la palabra mayéutica. Las parteras son estas señoras que se dedican o que hace mucho tiempo se dedicaban a ayudar a parir a las mujeres y traer al mundo a los bebés. En este caso, Sócrates pues se considera un partero de ideas, ¿no? Porque gracias a las preguntas que él va realizando a su interlocutor, de alguna forma logra que éste genere un conocimiento supuestamente nuevo. Y aquí es donde entra la figura de Platón, porque Platón va a decir que el individuo genera un conocimiento que ya tenía porque se encontraba en algún momento en un punto importante antes de su nacimiento donde conocía todo lo que era el mundo de las ideas y conocía todos los conceptos y todos los términos, pero cuando devino y cuando tuvo pues esta parte de nacer en un individuo, olvidó muchos de estos conceptos. Por eso es que Sócrates, al ayudar a su interlocutor a pensar, a realizar reflexiones importantes, lo ayuda a recordar aquello que ya sabía en la otra vida, en el topos urano, en el mundo de las ideas. Bien, vamos a pasar a lo que son los cuestionamientos más importantes en la paideia socrática o en la educación que va a plantear Sócrates. Son 6 aspectos importantes o 6 tipos o grupos de preguntas. El primero de ellos son preguntas para razonar y son las preguntas con las que vamos a partir en el diálogo. ¿Qué es para ti la belleza? ¿Me puedes decir tú, conocedor de este término, qué significa para ti la belleza? ¿Qué consideras que es la justicia? ¿Me lo podrías explicar? Estas son preguntas para razonar, para abrir el diálogo. Después pasamos a las preguntas sobre asunciones, ¿no? ¿Por qué asumes que la belleza es esto que dices? ¿Por qué asumes que este concepto que me estás dando o estos ejemplos que me estás dando es la razón de la justicia? Vamos a pasar después a las preguntas de aclaración. Bueno, si entonces la justicia es esto, explícamela, ¿no? Dame los elementos más claros y concisos para que yo pueda comprenderla. Preguntas sobre causas y consecuencias. En este caso, nosotros vamos siempre a entender que estas preguntas van a tener, si tú entiendes por belleza tal cosa, entonces podría ser aplicado a esto otro, como en el caso de la belleza que hablaba con Hipias. Si Hipias le hablaba de una virgen, Sócrates le preguntaba por los burros y después le preguntaba por las vasijas, ¿no? Y después le preguntaba por los dioses. Hay una relación, hay una causa y consecuencia en el concepto. Dime cuáles son, ¿no? Preguntas también sobre el origen de las ideas. ¿De dónde sacaste este concepto de belleza? ¿De dónde sacaste este concepto de justicia? ¿Hay algo que aprendiste anteriormente y que por eso estás hablando sobre esta idea, ¿no? ¿De dónde proviene? Y también preguntas sobre la perspectiva y puntos de vista, en donde ya Sócrates va a decir, bueno, pero entonces esa es una opinión tuya. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿No? Porque entonces si no logras poseer todo el conocimiento, entonces vamos a apelar a tu postura, a tu opinión y la podemos analizar también. Entonces cada uno de estos aspectos van dirigiendo el diálogo para que nos lleve a diferentes caminos y podamos encontrar una respuesta que nos satisfaga. Nunca una respuesta en concreto, nunca una respuesta única, porque la filosofía no promueve precisamente el conocimiento absoluto. La filosofía, y en este caso el método de la mayéutica,
lo que hace es que nosotros podamos analizar, podamos reflexionar e incluso podamos preguntar todavía más características, indagar más, llegar a mayor profundidad. Esa es una de las tareas más importantes de la filosofía y en este caso también de esta metodología. Y bueno, ahora, ¿qué dicen los textos platónicos? Vamos a ver un poquito sobre dos de ellos que son muy importantes. Tenemos primero que en el Menón, Sócrates habla sobre la reminiscencia. Y aquí explica que aprender es un recordar lo que ya se sabía. Y es lo que mencioné anteriormente. Se supone que ya nosotros previamente estábamos en un mundo donde nuestra alma aprendió todos los conceptos. Aprendió el concepto de silla y no aprendió nada más el conocimiento de esta silla que tengo frente a mí, sino de todas las sillas del mundo. Y entonces tenía todo el conocimiento del mundo. Una vez que vengo a este mundo como humano, pues mi alma ya no lo recuerda, porque estoy aprisionado en este cuerpo mundano, vamos a decirlo así, ¿no? En el diálogo del Teteto, perdón, Sócrates habla sobre el conocimiento y su origen. El conocimiento está en cada persona y solo necesita ayuda de un guía para parirlo. Esto es, el individuo cuando está aquí en el mundo, para poder recordar, necesita de una persona que le ayude, que lo vaya guiando, que lo tome de la mano y que bajo razonamientos lógicos pueda entonces llegar a comprender aquello que quiere entender, aquel concepto que quiere elucidar. Gracias a esto es que logra comprender y gracias a esto es que se conoce como mayéutica, por la idea de la partera, ¿no? Del partero de conocimiento. Ahora, el método socrático hoy en día, ¿cómo lo podemos entender? Y aquí yo les hago esta pregunta. ¿Piensas que el método socrático es de utilidad en los problemas de la actualidad? ¿Qué me dirían ustedes? Yo personalmente les diría que efectivamente es muy importante. Hoy en día, gracias a la tecnología, somos poseedores de vertir nuestras opiniones en una variedad muy amplia de redes sociales que tienen efectivamente consecuencias importantes. Muchas de las opiniones que ejerce la gente son importantes. Basta con atender a las opiniones de políticos, de líderes sociales, de gente que es considerada muy relevante en su actividad. Pero cuando nosotros vertimos una opinión, la analizamos, pasamos por un método para poder darnos cuenta si es adecuado decir lo que estamos diciendo o solamente opinamos por opinar. Tenemos que ser conscientes en este aspecto y poder atender precisamente a esto del método porque de lo contrario solamente nuestra opinión estaría fundamentada en meras creencias y no en un análisis crítico. Y eso es lo que busca Sócrates finalmente con este ejercicio. Para esto, vamos nosotros a realizar un ejercicio. Vamos a formar equipos de 2 personas para realizar una entrevista a una persona dedicada a un oficio o profesión en específico. La entrevista será dirigida como si ustedes fueran la figura de Sócrates, en donde deben de realizar preguntas pertinentes para desarrollar un conocimiento nuevo en la persona entrevistada. Pero ojo, aquí lo que tenemos que hacer es primero hacer un análisis sobre aquello que vamos a investigar. Así que si yo quiero ir con un familiar que es médico, le voy a preguntar sobre qué es la medicina. Si yo voy con un conocido que es odontólogo, le voy a preguntar qué es la odontología. Y así con cada uno de los ejemplos que podamos realizar. En el momento en que nosotros hagamos esta entrevista, tenemos que realizar preguntas que nos puedan ayudar a nosotros a generar esta ayuda de crear un conocimiento nuevo en la persona. Es un reto interesante, importante. Como les comentaba, nunca vamos a llegar a lograr un conocimiento completo y que satisfaga en todos los sentidos, porque difícilmente se da esto, ¿no? Pero sí va a ser importante para que tanto aquella persona a la que entrevistamos como nosotros podamos construir una nueva perspectiva de aquello por lo que preguntamos. Recordemos que siempre es importante comenzar con la pregunta general, que es para ti o para usted esta actividad que realiza, ¿no? Una vez recibida la respuesta, debemos comenzar a indagar y a ampliar los detalles
realizando preguntas de argumentación, como las que ya habíamos visto en los 6 rubros importantes, como el de asunción, de casualidad, etc. Debemos de llevar también una bitácora para recopilar la información más relevante. Y esta bitácora nos va a servir para que nosotros sacamos las ideas más importantes. Y cuando después tengamos todo esto, vamos a realizar lo siguiente. Una vez capturada nuestra entrevista, ya sea en video, en audio o papel, escribiremos en 2 cuartillas los resultados obtenidos y al final responder las siguientes preguntas. ¿Logramos generar un conocimiento nuevo en el entrevistado? Si es así, ¿cuál fue? ¿Yo obtuve un conocimiento nuevo de esa entrevista? Si es así, ¿cuál fue? ¿Cómo consideras que el método socrático puede ser de utilidad hoy en día? Y finalmente, ¿en qué aspectos de tu vida cotidiana crees importante aplicar el método socrático? Una vez que nosotros hayamos realizado este ejercicio, nos daremos cuenta de la importancia que sigue teniendo hoy en día esta metodología. Así que adelante, mucha suerte en su actividad. Por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho su atención y su participación. Que sigan pasando un excelente día y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.